La línea de Despierta y se lo agradecemos mucho, la presidenta municipal de Tijuana, la alcaldesa Montserrat Caballero. Alcaldesa, ¿cómo le va? Buen día, es muy temprano para usted, le agradecemos el doble estar en este enlace con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, a la orden. Gracias por este foro. Gracias. Escuchábamos su declaración, le pide a los grupos de la delincuencia organizada que le cobren a quienes les deben, no a las familias. ¿Esa es en verdad la solución en Baja California? ¿Esa es la solución en ciudades como Tijuana para que acabe la violencia? Definitivamente no hay una solución per se, hay simplemente la responsabilidad de cada representante de las ciudades de defender a sus ciudades. En mi caso, lamentablemente en Baja California hablamos de esa manera, soy el primer respondiente y por malandros me refiero a células del crimen organizado, a grupos delictivos, y aquí en Tijuana había que hablar rápido y dar a entender precisamente a esas células delictivas que no íbamos a hacer caso de su toque de queda y que no nos iban a cuartear nuestra libertad en Tijuana. Y déjeme decirle que, criticadas o no, las acciones lograron un saldo blanco en materia de homicidios. En ese tema, específicamente en ese tema, no tuvimos homicidios dolosos, no tuvimos desapariciones forzadas y no tuvimos lesionados por arma de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que hablar como se debe, directamente y llanamente. Presidente, y hablando como se debe, díganos cuáles son los grupos que se están peleando en la ciudad, cuáles son los grupos delictivos que están peleando en la plaza. Bueno, si bien es cierto, las conclusiones le corresponden a la Fiscalía y al Estado, pero aquí se sabe que los ataques se los atribuyeron los grupos del Cartel de Jalisco. Alcaldesa, ¿qué pasa en una ciudad o en un estado en el que se sabe, como en muchos otros, no solo el suyo desde luego, que el crimen organizado le está cobrando piso a los comerciantes, a los dueños de cualquier negocio, a los dueños de restaurantes, a los dueños de bares, y la solución que queda es decir, paguen, cobren a ellos, pero dejen a quienes no tienen nada que ver con eso? No, definitivamente, vuelvo y repito, especifiqué que cobren sus pugnas entre los delincuentes y que no voy a permitir que se les toque a mis ciudadanos, y el resultado fue un saldo blanco en homicidios dolosos, repito, ni lesionados ni desapariciones forzadas. No, nadie habló de cobro de piso, no vamos a permitir, al contrario, vuelvo y repito, no vamos a permitir que se les toque un solo cabello a los ciudadanos que salen a trabajar, a esos que estuvieron esperando el transporte, a los que salen por las noches a dejar a sus hijos, a sus hijas a trabajar, a ese tipo de ciudadanos. Eso es lo que no vamos a permitir. Presidente, ¿tuvo contacto con las organizaciones empresariales después de lo que ocurrió y de sus declaraciones para tratar de encontrar alguna estrategia? Inmediatamente nosotros somos el primer respondiente, y una vez que empezaron los ataques yo reunía a nuestra mesa de seguridad, pero en materia de prevención nosotros nos quedamos cortos porque somos la policía municipal. Inmediatamente llegó la señora gobernadora, llegó ya con la federación y entonces ya se pusieron de acuerdo y ella tomó el rumbo de la situación, porque mi labor como primer respondiente es que una vez que llegue la gobernadora yo ya tener dónde, cómo y cuándo vamos con este tema. ¿Y cómo van con este tema? ¿Cómo se vivió este fin de semana en Tijuana, sobre todo en Ensenada, en Rosarito? ¿Cómo va volviendo poco a poco a la normalidad la vida por allá? Claro que sí, yo le hablo por Tijuana porque soy la representante de Tijuana. Desde la primera noche desmentí el comunicado que sacaron a decir de algunos grupos delictivos, los carteles, de hacer un toque de queda. Eso es lo que no podemos permitir. A eso es a lo que yo me refiero. Yo no voy a permitir que los tijuanenses sean coartados de su libertad y las cosas como van. Ayer la vida estuvo muy tranquila en Tijuana. En otras partes del estado sí siguieron los ataques, pero en Tijuana no, con la firme advertencia que con la Federación, con la Guardia Nacional y con el Estado íbamos también a repeler algún ataque si se metían con nuestros ciudadanos. Y hasta este momento, criticadas o no, mis señalamientos criticados o no, tuvimos un saldo blanco en esta cuestión, repito, en esta cuestión. ¿Cuántas personas han muerto en Tijuana en lo que va de año y cuántos de ellos son policías? Bueno, hemos tenido el deceso de varios policías, alrededor en lo que va del año de 10 policías, tomando en consideración, y qué bueno que lo mencionan, tengo 2,000 policías para atender 2 millones de personas, y hace unos días comentaba que si el viernes tenemos la reunión con nuestro presidente, pues pediré armamento, porque mis policías salen a atacar a estos delincuentes con armas que no son suficientes, es decir, con resorteras en ocasiones.
¿Cuándo llegó el cártel Jalisco Nueva Generación a Baja California, Tijuana específicamente, alcaldesa? Ya tiene varios años, pero particularmente en la administración anterior, a finales, un poco antes de finales de la administración anterior, ¿qué quiere decir esto? 2 administraciones aproximadamente. Pero esta vez se ha reforzado, y se ha reforzado porque a la gente les asustan las palabras. Todos tenemos que decir que tranquilidad, que no pasa nada. Sí pasa, la ciudad se da cuenta, las ciudades se dan cuenta. Y yo no quería que Tijuana fuera como otras ciudades donde hubo pérdidas humanas. ¿Cuántos grupos delictivos operan en Tijuana? 4. En Tijuana operan 4 grupos delictivos. ¿Cuáles son? Y si bien es cierto, mi labor no es federal, mi labor no corresponde, la Policía Municipal ha sacado 750 armas de las calles. Imagínense, un arsenal que pudiera cubrir las necesidades de un ejército y mis policías sin armas. Este es un ejemplo de cómo están las cuestiones, quién está organizado lo suficiente, quién no, pero en Tijuana, con lo poco que tenemos, estamos organizados. ¿Cuáles son estos 4 grupos que operan en una de las fronteras, si no es que la de más tránsito en todo el mundo? Pues uno de ellos es el Cártel Nueva Generación, está también los Arellano Félix, algún otro grupo de menor cuantía, de menor tamaño, pero los que nos están afectando terriblemente hasta este momento es el Cártel de Jalisco. Y ellos manejaban y manifestaban en algunos videos, si es que son ellos, que algunas personas de los gobiernos no les han cumplido, algunas personas, y que no iban contra los ciudadanos y que iban contra otras células delictivas. Por eso mis expresiones de cobren las facturas a quien se las debe, pero no toquen a mis ciudadanos. Y no es permisivo, porque no corresponde a su servidora la persecución de estos delincuentes. A su servidora corresponde cuidar a la población. Alcaldesa, le agradecemos mucho haber tomado esta llamada. Son 2 horas menos allá. Insisto, se lo agradecemos el doble. Estamos al pendiente. Buen día. Bonito día. Gracias. Bye bye.